Bienvenidos al video número 11 de este resumen de cambios del estándar ISO/IEC 17025 en su nueva versión, la versión 2017. En este video hablaremos del numeral 7.9 referente a requisitos del proceso, haciendo alusión específicamente a las quejas. Al respecto, no se encuentran cambios significativos con respecto a la versión anterior, debido a que se exige de que se recepcionen las quejas, se les dé un tratamiento y sobre todo que se cuente con una trazabilidad de su revisión, aprobación y plan de acción. Este es el enfoque que estamos acostumbrados a tener referente a servicio al cliente y atención a quejas y reclamos. Por otra parte, el numeral 7.10, hablando de trabajo no conforme, menciona de que se adoptan medidas basadas en los niveles de riesgo establecidos. En pocas palabras, se adopta todo lo que teníamos definido en ISO/IEC 17025 en la versión 2005 referente a trabajo no conforme, que implicaba una política, un procedimiento. Sin embargo, lo único nuevo que hay es que a ese trabajo no conforme se evaluará el riesgo establecido en función del impacto que éste tiene sobre el trabajo resultante y la prestación del servicio, en términos de bajo, medio o alto. Recordemos que la evaluación del riesgo en esta versión de 17025 no exige que se aplique un estándar específico para la evaluación del riesgo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta debe hacerse y debe estar integrada a este parámetro también. Para que se tenga en cuenta entonces, el numeral 7.10 de la nueva versión de ISO 17025, tanto la 7.9 como la 7.10, exige de que se tenga involucrado el nivel de riesgo o el análisis de riesgo que tiene dentro de la prestación del servicio, el impacto que causa pues un mal servicio o una queja o un reclamo a un cliente, si procede y si va lineado a un trabajo no conforme. Por otra parte, analizaremos el numeral 7.11, que habla de control de datos y gestión de la información. Si quisiera que nos remitiéramos directamente a la norma, ya que aunque no hay cambios significativos en términos de que se haya exigido algo nuevo referente al control de los datos, sino que se mantienen cosas como por ejemplo el acceso no autorizado, las modificaciones, contraseñas y demás, hay algo que sí me pareció de suma importancia y es la nota 2 que menciona este numeral, por lo cual me voy a permitir remitirles directamente a la norma para que ustedes observen. Allí en el numeral 7.11 nos habla de cosas generales como por ejemplo tener acceso a los datos y a la información necesaria, pero el numeral 7.11.2 menciona que los sistemas de gestión de la información utilizados en el laboratorio para todas las actividades, estamos hablando de recopilación, procesamiento, registro, información y almacenamiento y recuperación de los datos, pues se debe validar en cuanto a la funcionalidad. Esa validación hace referencia a que siempre esté disponible la rastreabilidad de la información que hay dentro del sistema de información, específicamente sobre todo en los registros técnicos. Los voy a llevar a la nota 2 del numeral 7.11.2, que es la que quiero que veamos. La nota 2 dice que el software comercial de uso general en el campo de aplicación para el cual fue diseñado se puede considerar que está suficientemente validado. Esto debido a que en algunas auditorías de la versión 2005 encontramos auditores que solicitaban la validación de una hoja de cálculo en Excel, por ejemplo, que es un software comercial de uso muy general que utilizaban muchos laboratorios para el tema de sus cálculos, por ejemplo, de incertidumbre o de emisión de informes de calibración. Y lo que uno notaba en esas auditorías era que las personas a mano casi que tenían que hacer las mismas operaciones de una suma, una resta, una división, una desviación estándar o un promedio a mano para poder validar que el software estaba haciendo el cálculo de manera correcta, cuando esto pues puede resultar algo ilógico en términos de que el software pues ya es comercial y es suficientemente validado como para tener que validar ese tipo de cosas. Lo que sí nos muestra la norma es que las modificaciones al software comercial sí deben ser validadas. Por ejemplo, si sigo hablando del paquete Office, trae integrado el lenguaje de programación de Visual Basic, en el cual yo puedo crear nuevas ecuaciones o nuevas formulaciones. Esas son las que necesitarían un tipo de validación. Sin embargo, aquellas operaciones planas que ya vienen por defecto dentro del Excel no necesitan una validación. Por ejemplo, en términos estadísticos, el Excel ya tiene una herramienta estadística para análisis de datos
que permite realizar, por ejemplo, análisis de varianza a 1, a 2 factores, de muestras pareadas, de varianza constante, que ya es suficientemente validado y que de hecho le sirve a uno para validar los cálculos manuales que uno haga sobre las celdas. En ese orden de ideas, entonces, quería hacer hincapié en ese cambio que hay, ya que no tenemos que realizar a mano pues una validación de un software que está suficientemente validado, y la nota 2 del numeral 711.2 pues lo apoya. Eso para que lo tengamos en cuenta. De ahí en adelante, respecto a sistemas de gestión de la información, pues simplemente se mantiene lo que ya teníamos en la versión 2005 de proteger contra acceso no autorizado a la información, es decir, que nuestras hojas de cálculo estén protegidas, que se conserve una trazabilidad sobre los obsoletos que se tienen, y por supuesto que las operaciones que se hagan con los equipos que manejan software comercial, digamos que vienen integrados a un equipo, a un PLC, una pantalla o una indicación, pues que siempre tengan las últimas versiones, o si no se tiene la última versión, pues que por lo menos se evalúe la consistencia de dicho software en los resultados de medición. Entonces es eso básicamente lo que quería hacer hincapié en este tema de 711 referente a gestión de la información. Por otra parte, el numeral 8, refiriéndose a los requisitos del sistema de gestión, nos presenta dos opciones referente a lo que venía trabajándose en la versión 2005 del estándar. En esta oportunidad nos presenta la opción A y opción B, donde la opción A es trabajar una documentación basada en unos requisitos específicos, y la opción B, cumplir con el estándar ISO 9001. Aunque ya sabíamos desde la versión 2005 que la ISO 9001 estaba contenida dentro de este estándar, ahora dentro de la versión 2017 es mucho más relevante el hecho de que dentro de la misma norma lo presenten como una opción para llevar el sistema de gestión de calidad. De esta manera tendremos los laboratorios que se acreditan cuando tienen actividades o nichos de negocio diferentes a la calibración, razón por la cual quizás este nicho de negocio o esta línea de negocio ya ellos la tengan certificada con un estándar como ISO 9001, lo que significaría que nuevamente se hace hincapié en trabajar con sistemas de gestión integrados y no independientes. Es algo que se viene acoplando desde hace mucho tiempo. Cuando hablábamos de gestión del riesgo, gestión ambiental, siempre se recomendaba trabajar sistemas de gestión integrados. Es por esta razón de que la versión 2017 presenta ahora la opción B, en el entendido de que si las compañías tienen ya un sistema de gestión que cumple con el estándar ISO 9001, pues no es necesario volver a armar un sistema de gestión independiente que cumpla con los requisitos específicos de 17025. Esto pues es un beneficio grande para que las empresas que no tienen un sistema de gestión ISO 9001 creen un sistema de gestión basado en los estándares acorde a ISO 9001, por si más adelante desearan certificarse en este estándar también, pues digamos que les prepara su sistema de gestión para ello. Y por otra parte, los que ya lo tienen certificado, pues digamos que se les facilite presentar la auditoría de acreditación bajo el estándar ISO IS 17025. Si presentamos la opción A, que es realizar el sistema de gestión, es decir, aquellas compañías que no tienen un sistema de gestión ya certificado, se trabaja documentación del sistema de gestión, y aquí en la versión 2017 no es como la versión 2005 donde siempre los debes decían debe haber política y procedimiento, realmente aparecen muy pocos numerales. En cambio, el numeral 8 en todo su contenido sí nos dice que el sistema de gestión se debe documentar de manera suficiente, y de esa manera suficiente pues deja abierta la posibilidad de que cada compañía elabore la documentación de su sistema con base a lo robusto que sea su empresa y sus procesos. En ese orden de ideas nos exige un número específico de protocolos. Se mantienen temas generales relacionados como por ejemplo con el control de documentos del sistema de gestión, que bien podríamos mantener el procedimiento que estamos acostumbrados a manejar de control, codificación y revisión de documentos, ¿no? Y aprobación de documentos, donde simplemente es un documento que nos va a hablar de la sistemática para la
codificación de los documentos, la revisión, los periodos de revisión, los encargados de la custodia de la revisión misma y aprobación del sistema de gestión. Se sigue manteniendo la idea de llevar, por ejemplo, un listado maestro de documentos, que si bien la norma no lo diga de manera específica, digamos que los organismos de acreditación sí lo solicitan para darse una imagen general del contenido o el volumen de documentos que hay dentro del sistema de gestión. El control de registros es algo que también se mantiene. De hecho, en esta versión 2017 se habla de que el control de los registros técnicos debe tener trazabilidad documental y, como vimos hace un momento, lineado también con trabajo no conforme y evaluación del riesgo sobre el mismo trabajo no conforme. Sobre todo a esos registros es donde se hace hincapié en las auditorías de acreditación. Las acciones para abordar riesgos y oportunidades, este sí es un parámetro nuevo, ya que la versión 2005 no contemplaba el análisis de riesgos. Recordemos que la versión de ISO 9001 ya se había actualizado en el 2008 y nuevamente pues se volvió a actualizar en el 2015 y siempre se había digamos que alineado con esta opción o con esta necesidad de abordar riesgos y oportunidades. Ahora, lógicamente, en la versión 2017 de ISO IS 17025, pues también se integra la necesidad de abordar acciones y riesgos, por lo que se recomienda que exista un procedimiento documentado que explique la metodología adoptada por el laboratorio para abordar estos riesgos y oportunidades. Se recalca entonces de que se elimina el concepto de acción preventiva, ya que la evaluación del riesgo pues contiene la prevención del mismo y la evaluación del impacto que este tendría sobre las incidencias que tenga este mismo riesgo. Se habla de mejora, aquí seguimos manteniendo el concepto de mejora continua, aplicación del ciclo Deming y cosas que estamos acostumbrados a trabajar también en sistemas de gestión de calidad. En cuanto a acciones correctivas, el único cambio que tiene es que la acción correctiva debe evaluar el riesgo mismo de la acción correctiva que se esté planteando, bien sea en términos de corrección o de análisis de causa raíz. Algo que vamos a trabajar precisamente en ese módulo de acciones correctivas, donde presentaremos un ejemplo de dicha metodología abordando riesgos y oportunidades. Auditorías internas, se sigue manteniendo el mismo esquema, que tengamos un programa de auditorías, un procedimiento de auditorías internas y finalmente revisiones por la dirección, que no es otra cosa más que la evaluación general que se hace por parte de la dirección general del sistema de gestión en términos de poder determinar la planeación estratégica anual o semestral, según lo haya definido la organización. La opción B pues es el cumplimiento de la ISO 9001, como ya lo mencioné anteriormente. Cumpliendo lógicamente para cualquiera de estas dos opciones es un requisito cumplir con los capítulos 4 a 7. Recordemos que la versión 2005 digamos que dejaba los requisitos técnicos al final. Siempre el numeral 4 digamos que era el resumen de la ISO 9001 y el numeral 5 en adelante eran ya los requisitos técnicos que digamos aunaban el tema de la acreditación. Ahora, en la versión 2017, empezamos con los requisitos técnicos, es decir, con los requisitos que sí o sí deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración o muestreo. Y por otra parte, ya a partir del numeral 8 se presentan las opciones en cuanto a sistema de gestión. Entonces queda claro de que tenemos dos opciones, la opción de levantar un sistema de gestión basado en las necesidades de la compañía y la opción B, cumplir ya con el estándar ISO 9001, lo cual significa que debería presentarse al organismo acreditador pues un certificado, ¿no? Ya de evaluación de ISO 9001 para que pueda haber consistencia en ello. Si seguimos hablando de los requisitos del sistema de gestión, allí en cuanto al numeral 8.2, hablando de la documentación del sistema de gestión, hay un nuevo parámetro y es que no se establece o documentan políticas y objetivos, en el término de que no nos dice cuántas tienen que haber o cuántas políticas y objetivos deben haber. Tampoco la norma en ningún lugar nos dice que tiene que haber un manual de calidad. En este aspecto es mucho más flexible esta versión de ISO IS 17025. La recomendación puntual que yo siempre hago es que sí exista el manual de calidad, es decir, sí me sigue pareciendo muy importante que exista un manual de calidad porque es como el índice de la compañía. Algunas compañías de organismos evaluadores siguen solicitando el manual de calidad porque le permite
darse al auditor una visión general de cómo está estructurada documentalmente la empresa. Sin embargo, ningún auditor puede exigir el manual de calidad como un requisito o generar no conformidades por no tener un manual de calidad. Eso hay que dejarlo bastante claro. En cuanto al control de documentos del sistema de gestión, todo permanece igual como comentaba antes. Y en el control de registro, una recomendación que nos dan los organismos internacionales, esa es una recomendación que ustedes encuentran directamente en la página de la Organización Internacional de Estándares, es que se tenga durante 5 años el periodo entre reevaluaciones, el control de registros, es decir, el mantenimiento que tengamos de los registros, sobre todo los registros técnicos, sea durante 5 años. En cuanto a requisitos del sistema de gestión, el numeral 8.5, refiriéndose a las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, este sí es algo nuevo porque, como comentaba, hasta esta versión se está integrando en el estándar ISO 17025 el tema de riesgos. Lo que se busca es que el laboratorio considere lo siguiente: asegurar que se consiguen los resultados previstos. ¿Y cómo aseguramos esto? Pues directamente en el aseguramiento de la validez de los resultados de medición. Por ello se pide nuevamente, eso sí se mantiene, el análisis de tendencias, pero dichas tendencias ahora tienen que tener un análisis de riesgos. Mejorar la posibilidad de conseguir propósitos y objetivos, esto tiene que ver con el tema de indicadores de gestión y análisis de gestión que se hagan por parte de la coordinación del sistema de gestión de calidad. Prevenir o reducir impactos no deseados o incumplimientos potenciales, que viene a reemplazar todo el tema de acciones preventivas y hacer el análisis por departamentos de todos aquellos no deseados o actividades o gestiones no deseadas que pudieran presentarse dentro del proceso. Y finalmente, cómo se logra la mejora. Esto llevado a cabo en lo que, digamos, en algunos sistemas de gestión estamos acostumbrados a llevar, que denominamos plan de calidad. ¿Cómo? Pues logrando la mejora, haciendo seguimiento y evaluación al cierre eficaz de los planes de acción que se desprendan del cierre de acciones correctivas. Planificar las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Aquí vuelvo y hago hincapié a que nuestro formato de análisis de causas y acciones correctivas debería integrar en este momento ahora ya el tema de riesgos, impactos y oportunidades en cuanto a todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo. Intentar integrar estas acciones al sistema de gestión y evaluar su eficacia, y acciones proporcionales del impacto potencial sobre la validez de los resultados. Aquí entra a jugar un papel muy importante, no solamente lo que mencionaba hace un momento sobre evaluación de la calidad de los resultados de medición, sino también el impacto que tiene la incertidumbre de la medición en la declaración de la conformidad. ¿Por qué? Porque si bien la regla de decisión, como comentábamos antes, es un parámetro que se expone dentro de los informes o certificados de calibración, por ejemplo, para declarar conformidad del ítem calibrado, nosotros dentro del laboratorio también debemos aplicar reglas de decisión en términos de intervalos de medición, aceptación o rechazo de análisis estadísticos de laboratorio, para autorizaciones, para seguimientos, para supervisiones, para análisis de cambios. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el análisis de riesgo realmente va enfocado a muchas actividades dentro del laboratorio, no a una en específico. Como acciones para abordar riesgos, nuevamente recalco de que no es necesario utilizar métodos formales, es decir, algunos dicen les gusta más un esquema u otro para hacer análisis de riesgos. Hay muchos estándares para evaluar riesgos. Realmente hay estándares americanos, europeos, pero la versión 2017 ISO 17025 no exige un requisito específico a cual utilizar, sino que realmente deja como carta abierta que sea la organización la que defina qué estándar utilizar o cómo evaluar los riesgos y oportunidades. Cuando hablamos de abordar riesgos, estamos hablando de identificar y evitar las amenazas que estén en la prestación del servicio. De esta manera se eliminan los riesgos. Esto es como si nosotros estuviéramos trabajando en una matriz FODA para realizarlos. De hecho, varios instructores del tema de gestión del riesgo utilizan mucho la matriz FODA para este tipo de aplicaciones. Y cuando hablamos de abordar las oportunidades,
pues son las actividades del laboratorio, como nuevos clientes, nuevas tecnologías o nuevos métodos y matrices que puedan ayudarnos a trabajar precisamente en este tema. Yo recomiendo ampliamente el análisis FODA. Es un análisis ya trabajado durante bastantes años y que sigue siendo consistente para hacer el análisis de riesgos y oportunidades. Siguiendo con el numeral 8, el numeral 8.6, hablando de la mejora, hace hincapié a que desaparecen las acciones preventivas. Aquí vuelvo y lo recalco, y se hace una planificación y seguimiento de acciones de mejora. Eso sí se mantiene. En cuanto a las acciones correctivas, el numeral 7.10, hablando del trabajo no conforme, el trabajo no conforme ya se toma como una no conformidad, lo cual significa que debe hacerse tratamiento, análisis de riesgos y un plan de acción para solucionar dicha no conformidad en términos de trabajo no conforme. Dicho trabajo no conforme no se debe tomar solamente cuando el cliente lo detecta, ¿no? Sino que el trabajo no conforme se detecta en todos los momentos de la realización del servicio. Es decir, puede ser que lo detecte, digamos, el coordinador técnico o el encargado de revisar la revisión de la calibración realizada por el metrólogo. La actualización de los riesgos y oportunidades se debe realizar durante la planificación. Los intervalos de planificación deben estar definidos y documentados, así como los intervalos dentro de los cuales se entregarán informes de gestión a la coordinación de calidad. Es decir, si tenemos 5 procesos en una organización, esta organización debe planificar los riesgos y oportunidades de su proceso, emitir informes de gestión técnicos al coordinador del sistema de gestión de calidad, así por todas las áreas, y este finalmente tabularía y recopilaría esta información para la revisión por la dirección. En cuanto a auditorías internas, el numeral 8.8 y 8.9 hace hincapié en las revisiones por la dirección, y aquí el parámetro nuevo que hay el lineamiento nuevo que hay es que los cambios en cuestiones internas y externas pertinentes al laboratorio deben estar lineados a cumplir los objetivos. En pocas palabras, anteriormente teníamos política, misión, visión y objetivos de calidad, pero dichos objetivos de calidad se quedaban como un documento más para divulgar. Ahora, dentro de las revisiones por la dirección, los objetivos de calidad deben ser renovados con cada revisión por la dirección y deben evaluarse su cumplimiento vez tras vez. Es decir, que resulta sospechoso encontrar a un laboratorio cuyos objetivos de calidad permanecen sin cambio o constantes en el tiempo, porque esto diría que las revisiones por la dirección no necesariamente están haciendo una planificación eficaz sobre esos mismos objetivos. Recordemos, los objetivos deben ser cambiantes y deben ser siempre lineados a mejorar y a asegurar esa mejora continua, valga la redundancia. Entonces, los resultados de la identificación de los riesgos también deben ser tabulados por el coordinador del sistema de gestión e informados para ser revisados en los informes de revisión por la dirección. Recordemos que todo el tiempo estoy hablando de un coordinador del sistema de gestión por costumbre, ya que en esta versión de ISO 17025 no es que se exija que haya un nombramiento como tal, un representante por la dirección. Es que nosotros estamos acostumbrados a tener en las versiones anteriores tanto de ISO 17025 como de 9001 y demás estándares certificables y acreditables. Sin embargo, recordemos que sí se debe nombrar a responsables del sistema de gestión. Por eso yo siempre hablo de un coordinador de sistemas de gestión. Bien, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado y quedo atento a resolver cualquier inquietud adicional al respecto.